Hace unos meses estábamos haciendo otro programa relacionado obviamente con nuestra salud respiratoria, porque el doctor Diego Miguel Celis es médico neumólogo, y él me decía, ya trataron el tema de bronquiectasias, y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Me dijo, deberíamos, porque es bien importante tratarlo. Bienvenido, doctor Diego Miguel. Gracias, Olga, nuevamente por la invitación y a todos los televidentes por escucharnos. Bronquiectasias, pues obviamente está relacionado con bronquios. ¿Qué es eso de las bronquiectasias, doctor? Muy bien. La idea de haber sugerido este tema nace porque las bronquiectasias es una enfermedad, como su nombre lo dice, de los bronquios. Los bronquios. Esta es la tráquea y este es el árbol bronquial derecho y este es el árbol bronquial izquierdo. Normalmente, si estamos viendo, esto es una división que en la medida en que se va yendo hacia la periferia, esos bronquios se van volviendo más pequeñitos, ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones anormales que van apareciendo en la parte de estos bronquios centrales o intermedios que se vuelven gruesos. Y eso va a producir 2 o 3 síntomas grandes. 1, tos frecuente. 2, la producción de flemas con bastante frecuencia. Y tercero, la posibilidad de que los pacientes se puedan infectar o desarrollen infecciones respiratorias con mayor frecuencia que las personas que no las tienen. Se diferencia claramente los síntomas de tuberculosis y de neumonía, que uno también lo relaciona con tos y con flema, doc. Bien, es importante entender lo siguiente. Una neumonía es, usualmente, hablando de la parte infecciosa, es un episodio agudo. La tuberculosis es una enfermedad que puede tener un curso agudo y que puede desarrollarse crónicamente. Cuando estamos hablando de agudo y de crónico, ¿de qué estamos hablando? De tiempo, de tiempo, estamos hablando de tiempo. Entonces es una enfermedad que se presenta en horas, minutos, días, es aguda. Y una enfermedad que se va yendo en el tiempo, semanas y meses o años, es una enfermedad de carácter crónico. Entonces la tuberculosis puede ser una enfermedad que puede tener un curso agudo, pero que puede desarrollarse crónicamente y pueden dar esos síntomas de tos y flemas. Los pacientes con bronquiectasias son característicamente tosedores y escupidores o botan flemas con frecuencia. Eso es una de las cosas que los pacientes con bronquiectasias pueden tener con frecuencia. ¿Aguda y crónica? Dijéramos que los pacientes, por lo digo, se van a quejar en el tiempo. Son pacientes que tienen una tos frecuente o que producen más flemas de lo normal. Entonces esos pacientes van y consultan y dicen, mire médico, yo vengo porque es que yo tengo una tos que no se me quita o muchas flemas que a veces son incómodas. Entonces eso es lo que hace que uno como médico pueda pensar que el paciente pueda tener bronquiectasias. Ok, para entender cuál es la complicación que nos genera o por qué nos genera esos síntomas, la bronquiectasia, le propongo contarle a los televidentes, recordarle para qué sirven los bronquios, qué es lo que hacen los bronquios en nuestro sistema respiratorio. Hay que recordar que el sistema respiratorio tiene 2 partes importantes, la parte del árbol o la parte del tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Hablamos del tracto respiratorio inferior, es donde están las cuerdas vocales hacia abajo. Y esta parte, entonces, quiere decir que esta es la tráquea, que es el árbol o el tronco principal, y ese tronco principal va a dar 2 ramas grandes, que es el pulmón hacia la derecha y el pulmón hacia la izquierda. Esto es el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente izquierdo. Y estos se van a dividir en la parte del lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior, y así el izquierdo, el lóbulo superior y el inferior, y van a empezar a dividirse en ramificaciones. ¿Qué hacen los bronquios? Los bronquios son las vías por donde se conduce el aire, desde la nariz o la boca que uno la toma, hasta los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de oxígeno. O sea, nosotros captamos el oxígeno y el dióxido de carbono o CO2 que producimos del cuerpo pasa y salen nuevamente por acá. Y a la inversa, cuando no están funcionando bien, eso no puede suceder correctamente. Claro, hay muchas enfermedades que afectan los bronquios.
Perfecto, con esta introducción nuevamente le damos la bienvenida al doctor Diego Miguel y a nuestros televidentes, y tenemos una hermosura, una azuleja aquí al ladito mío, una paciente del doctor Diego Miguel. Adelante, doc. Permiso. Y me la va presentando doña Ella es doña Jesucita. Jesucita. Como está hermosa, vino con, Está. oiga, 4 hijas y nieta, tiene una barra, se ve que la quieren poquito. Qué rico que esté por aquí. ¿Cuál es el caso de doña Jesucita, doctor? Bueno, doña Jesucita es una paciente que va a mi consulta hace ya varios años porque precisamente tenía episodios de tos e infecciones recurrentes con asfixia y decaimiento. Era básicamente los síntomas que ella venía sintiendo en el tiempo. Ella ha tenido varias hospitalizaciones, así fue como tal vez nos conocimos, y descubrimos que cuando hicimos la historia, que venía con un problema respiratorio crónico recurrente, se le hizo el diagnóstico de las bronquiectasias porque venía con esos episodios de tos, de infecciones recurrentes y que habían flemas que era con frecuencia la incomodaban. Ya por fortuna, hoy por hoy, ella se encuentra bastante recuperada, pues no es sino mirarla. Es una cosa hermosa. ¿Cómo está doña Jesucita? Muy bien, Mi primera gracias, pregunta es la señor. que más me gusta hacer. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor y al doctor, que es el que me Siempre decimos tiene hacia adelante. al Señor que les dio a ellos las Sí, capacidades la de curar a capacidad. estos pacienticos. Entonces, ¿cuáles fueron tus síntomas, como nos decía el doctor? ¿Qué fue lo que te hizo consultar por problemas respiratorios, Jesucita? Porque me mantenía muy enferma, siempre de gripas y mucha fiebre. Me dijeron, me aconsejaron ahí mismo que fueron del doctor Diego Celis, y eso fue como con la mano, me mantengo muy aliviada. ¿Esos síntomas los tuviste durante mucho tiempo antes de consultar al médico o rapidito fuiste para buscar ayuda? No, yo busqué ayuda rápido, porque ya hace más o menos, doctor, creo que hace 4 o 5 años que Que estoy estamos. yendo donde él, pero me siento súper bien. Yo no necesito el oxígeno, gracias al Señor, pero la medicina sí no me falta. Perfecto. Con doña Jesucita, con el doctor Diego Miguel, hoy juntos vamos a aprender de las bronquiectasias y vamos con esta pregunta para nuestro especialista invitado. Hola, mi nombre es Andrés y es cierto que la artritis reumatoidea puede causar bronquiectasias. Bien, es cierto, sí, una de las manifestaciones de la artritis reumatoidea son las bronquiectasias. Ahorita tal vez vamos a tener la oportunidad de unas gráficas que están acá para entenderlo por lo menos visualmente qué son las bronquiectasias, pero respondiéndole en concreto al televidente, sí puede ser una causa de bronquiectasias. Perfecto. Pues vamos a empezar a ver justamente esas imágenes para que las tengamos ahí al día. Adelante, doctor. Muy Está bien. en su salón de clase. Miren que Unos chamisitos. Esta gráfica básicamente es, si la volteáramos al revés, esta gráfica lo que hice fue tomar una imagen de un chamizo. En Google pongo chamizo y de un árbol y se dan cuenta, si yo lo pongo al revés, entonces ustedes están viendo el tronco con los diferentes divisiones y ramificaciones. Desen cuenta cuando hablábamos ahorita, si esto fuera la tráquea y pudiéramos imaginar que no tiene tantas ramificaciones, sino una a la derecha y otra a la izquierda, vamos a entender que a medida que van dividiéndose, esto se va dividiendo y se va volviendo delgadito. ¿Qué es una bronquiectasia? Una bronquiectasia es que supongamos que esta rama que fuera aquí, súbitamente se volviera del tamaño de esta, aquí en este momento. Si nosotros logramos entender lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Aquí están los alvéolos, por lo tanto, el aire, las flemas que se producen van desde esta dirección hacia acá para salir. Por lo tanto, cuando se acumulan esas flemas, cuando están en este tronco grande, ¿a dónde va a derivar? Si supongamos imaginariamente esto fuera grueso, va a derivar en uno más chiquito y por lo tanto se produce un tapón de moco, que es lo característico de los pacientes con bronquiectasias. Sigamos con las imágenes donde nos muestran ya la bronquiectasia, doctor. Sigamos, si podemos pasar las imágenes. Exacto. Las podemos ir pasando para que... Esta es básicamente para entender cómo se van dividiendo los bronquios hasta lo que son
los alvéolos. Y si van viendo, véanlo como se van devolviendo de chiquitos, aquí es donde se produce el intercambio gaseoso y estas son las vías de conducción. Perfecto. Continuamos entonces. Muy bien. Esto es una imagen que es difícil de entender para cualquiera. Esto sería un TAC de tórax de alta resolución, donde nosotros estamos acostumbrados a mirar aquí y vemos cómo es el pulmón. Esos son nuestros dos pulmoncitos. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo y esta es la vía aérea, la tráquea. Sí. Estamos mirando como de arriba hacia abajo. Todos estos punticos negros que se ven son los alvéolos y todos estos punticos blancos que están acá son básicamente, ¿qué? Los vasos sanguíneos. Desen cuenta que cada vaso sanguíneo va acompañado del bronquio, esta arteria con el bronquio, esta arteria con el bronquio, esta arteria con el bronquio y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se altera? Estos bronquios se dilatan y se vuelven más grandes que las arterias. Nosotros tenemos para mirar eso la relación que tiene la luz central con respecto a la arteria. Ese es un pulmón con bronquiectasia. Normal. Este es un pulmón normal. Enseguida vamos a mirar el que sí la tiene. El que sí la tiene. Seguimos, por favor. Esto es para volver a demostrar cómo estos bronquios van a llegar, que están tapizados por los vasos sanguíneos, y aquí normalmente vamos a ver cómo hay de los bronquios a los alvéolos, normalmente se presenta, esta es una arquitectura normal del pulmón. Perfecto. Sigamos. Y en cambio aquí las este empiezan sí a ver. Tiene el diagnóstico. Ustedes ven aquí muy claramente, les explicaba ahora que los punticos negros son los alvéolos, pero vemos aquí unos bronquios grandes con respecto a estas arterias que están al lado. Y aquí estamos viendo, dependiendo del corte, si yo corto este dedo en este sentido y ustedes lo miran, ustedes lo que van a ver es algo circular. Si ustedes lo ven así, lo van a ver longitudinal, si hago el corte. Bueno, este corte estamos viendo que este es un corte de frente y este es un corte longitudinal y por lo tanto lo vemos como si fuera cilíndrico. Esto es una forma como lo estamos viendo. Y vean esta otra forma de bronquiectasia, tan dilatados los bronquios, porque en la medida en que la ramificación se vuelve periférica, es más chiquitica. Aquí está muy periférica y está muy grande. Esto es una bronquiectasia. Aquí estamos viendo quísticas, cilíndricas. Perfecto. Y vean estas que son quísticas, las estamos viendo. Estas son formas de bronquiectasia. Siguiente, por favor. Y aquí estamos viendo estas otras que son cilíndricas. Creo que están bastante claras estas imágenes y van viendo el divorcio que existe entre el tamaño de un bronquio y el tamaño de una arteria. Miren que normalmente van a la par, pero en estas, cuando se dilatan, son más grandes los bronquios que las arterias. Perfecto. Y aquí estamos viendo el acúmulo de bronquiectasias. Miren estas que se vuelven quísticas, ¿sí? Aquí estamos viendo estas que parecen iguales son tapones de moco. O sea, aquí no vemos, aquí deberíamos ver los bronquios, pero esto está tapado de mocos y esto lo vamos a ver en la TAC como puntos blancos. Ahí estamos viendo. Perfecto. Yo creo que ahí están y aquí estamos viendo estas característicamente muchas imágenes de bronquiectasias y las vemos en un corte que es axial y el otro que es ya que es la otra forma de presentar la imagen. Perfecto. ¿Le habían explicado todas esas cosas, Jesucita? Sí, el doctor sí me había explicado. Él es todo un profe. Sí. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta para el doctor Diego Miguel Celis. Buenas tardes, soy Jorge. ¿La bronquiectasia puede presentarse al nacer o puede desarrollarse durante la vida? En su caso, ¿cómo fue doña Jesucita? ¿Eso le apareció ya cuando era adulta, por lo que veo? Sí. Hasta por ahí. ¿Antes había tenido algún inconveniente a nivel respiratorio? Antes de tener... No, nunca. ¿Fumó? Nunca. ¿Algunas fumé. infecciones pulmonares recurrentes? No. Yo cuando ya sí me sentí enferma y el internista me dijo, es mejor que te trate en un neumólogo. Entonces yo fui donde el doctor. El doctor Diego Miguel le explicó probablemente por qué se habría originado una bronquiectasia en doña Jesucita. Sí, me decía que se había fumado, que se había... Creo que sería el humo tal vez del campo. Ajá. Creo ¿Tú no yo. fumaste? Nunca. Pero cocinaste con leña. Me ¿Tendrá que gustaba ver? mucho. ¿Te Me gustaba gustaba mucho? mucho ir a cocinar con leña. ¿De pronto fue por eso? Y las señoras que vivían conmigo, todas fumaron.
Ah, esa es otra cosa, Ahí el se fumador fue. pasivo. Doc, la pregunta para usted, ¿se puede nacer con bronquiectasias? ¿Se puede adquirir la bronquiectasia? Bien, sí, las bronquiectasias pueden aparecer en muchos momentos de la vida. No es lo mismo cuando aparecen bronquiectasias en la infancia, ¿de acuerdo?, a cuando aparecen en la adolescencia o en la vida adulta. Y llámese que la vida adulta no estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas de 20 años, de 25, de 40, de 60, de 70 años. En fin, sí se pueden hacer con bronquiectasias, pero cuando un bebé empieza a presentar bronquiectasias, hay enfermedades para empezar a pensar. Una de las enfermedades que característicamente presenta bronquiectasias es una enfermedad que se llama la fibrosis quística. Sí, lo característico de la fibrosis quística son las bronquiectasias. Entonces los niños inicialmente lo que presentan son muchas infecciones respiratorias, cuadros de asma, y van empezando a desarrollar sinusitis, otitis y otras condiciones, y en el tiempo van empezando a mostrar las bronquiectasias. ¿De acuerdo? Y es lo que hay que entonces considerar frente a ello. Cuando se va haciendo un poco más en la adolescencia, pues puede haber formas de fibrosis quística. Hay manifestaciones de bronquiectasias por secuelas de tuberculosis. Nosotros tenemos mucha tuberculosis y por lo tanto se ven muchas bronquiectasias. El EPOC es una causa Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, efectivamente. Y desarrollan con frecuencia bronquiectasias. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, el enfisema, desarrollan bronquiectasias. Y en fin, van siendo muchas las causas. Las infecciones recurrentes van a producir bronquiectasias. Humo, cigarrillo, humo El cigarrillo de pues leña. es válido, sí. La exposición a humo de leña, aunque doña Jesucita no tuvo una clara exposición así en el tiempo largo de exposición, sino episódica, hay formas de bronquiectasias que no se saben bien las causas por las cuales que producen. con doña Jesuita no se tuvo muy claro. No es tan claro la causa de por qué desarrolló bronquiectasias. ¿Es reversible? Algunas formas de bronquiectasias sí, pero dijéramos que la mayoría de las bronquiectasias en el contexto como tal, no. Hay un síndrome bien interesante que está escrito, sobre todo en mujeres, porque a las mujeres en alguna época se les exigía mucho que cuando tosían y tenían ganas de expectorar, las mujeres ni siquiera tosían. Estamos hablando de épocas del siglo XVII y XVIII. Como por protocolo. Sí, ¿Se aguantaban? por protocolo. Aguantaban la tos. Ay, no puede para ser. hacer eso. Nos Entonces, reprimían hasta eso, sí, qué tristeza. y eso ¿Ah? se llama el síndrome de Lady Widmer. Entonces, estas mujeres desarrollaban bronquiectasias por tapones de moco. Inclusive, aún hoy por hoy, hay personas que pues no tosen y evitan Por pena. escupir por pena y reprimen estas cosas que pueden ser normalmente un vehículo de escape que tiene el cuerpo para botar las flemas. ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo era la vida de doña Jesucita antes de consultar con el especialista y seguir juiciosamente su tratamiento? ¿Cómo era antes y cómo es hoy la vida de Jesucita con relación a su salud? Antes yo sí me cuidaba, pero ahora ya con la medicina ya estoy más tranquila, porque a mí no me puede faltar la medicina y vivo súper bien. Ajá. Salgo a la hora que sea, Ujú. voy a la gimnasia Oh. y todo muy bien, Así- gracias al Señor. Haces tu actividad Al física. doctor. ¿Cuál es tu tratamiento? Además de la medicina, ¿haces terapias respiratorias? Sí. ¿Qué otras cositas haces, Sí. Jesucita, para cuidar? Yo lo último que fue lo que me dieron en la clínica, ¿cómo se llama? El aparatico, un aparatico, también para uno hacer ejercicios. Ajá. Hay a flotter e inspirómetro. Pues sí. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Diego Miguel Celis, seguiremos hablando con doña Jesucita, nuestra línea de WhatsApp está abierta, que es el 305-316-6560. Vamos a seguir hoy en Sana que Sana, con noticias Sana que Sana, porque las terapias respiratorias, tal cual como se las hace Jesucita, son muy importantes para el tratamiento de estos pacientes. Noticias Sana que Sana.
Y aquí está nuestra terapeuta respiratoria de cabecera, Lina Marcela Barrera Ruiz. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Qué tan frecuente en tu consulta pacientes con bronquiectasias? Mucho. Uno ve mucho paciente con bronquiectasia y en ocasiones mucho paciente tosedor que no sabe que tiene bronquiectasias, pero luego, como decía el doctor, por sus cuadros repetitivos de infecciones, terminan con el diagnóstico. ¿En qué consiste justamente esa terapia? ¿Qué es lo que pretende? Y cuéntanos un poquito qué es lo que hacen allí. Bueno, en la bronquiectasis es muy importante la terapia respiratoria, porque cuando todas esas secreciones se quedan quietecitas, hay peligro de que se infecten, ¿sí? Entonces el paciente va a tener neumonías o va a tener infecciones respiratorias que lo van a descompensar. La única forma de mantener los bronquiecitos limpios es hacer la terapia respiratoria constantemente. Los pacientes que tienen bronquiectasias tienen que hacerse amigos de la terapia respiratoria. En ocasiones tienen que ir al consultorio a que le hagan los masajitos, a que le hagan la nebulización que le va a llevar líquido como a las secreciones para que no estén tan viscosas, sino que estén más suavecitas y puedan salir más fácil con la tos. Y el terapeuta le va a hacer unos masajes, ya sea con la mano o con unos aparaticos. Básicamente son golpes también que se les dan como... El golpecito no siempre se puede dar, que ya te había contado de pronto en otra ocasión. Ya el terapeuta evalúa o si solamente lo hace con el vibrador. Lo más importante no es solamente el golpecito o el vibrador, sino la posición. Como el doctor les explicaba ahorita, en esos bronquios más pequeños y por allá más hacia la periferia están las secreciones. Entonces, según el lugar donde estén localizadas las secreciones, hay que colocar a la persona en alguna posición, ya sea boca abajo, boca arriba o con la cabeza más baja que el cuerpo. Ajá. Ese tipo de terapias, dependiendo de cada paciente, pues se sabrá cuántas sesiones y cómo es eso. Sí. Pero tienen un término, un paciente con bronquiectasia puede decir, tengo 10 sesiones de terapia respiratoria y ya con eso lo puedo manejar, o generalmente son pacientes que deben estar durante toda su vida en este tipo de ayudas. Depende de la severidad de la enfermedad. En ocasiones, si el paciente está descompensado, solamente le mandan unas sesiones de terapia respiratoria. Pero si la persona sufre de unas bronquiectasias muy severas, tal vez necesite los servicios de salud en casa para que vayan más frecuentemente. Claro que en la casa también pueden hacer ciertas cosas que les pueden ayudar, no siempre tiene que ser en consulta. Aquí tenemos un aparatico de doña Jesucita. Ok, tan hermoso. Él se llama Flutter. El Flutter, no sé si les pueda mostrar, Claro, claro. tiene un un balincito en la parte de adentro. Entonces lo que hace el paciente es soplar y cuando él sopla, ese balincito se mueve y genera como una vibración adentro que hace que le produzca tos. Entonces esta es una forma de hacer terapia respiratoria en la casa y de mantener el árbol bronquial limpio. Ajá. ¿Qué otros asuntos a nivel de hogar se le puede recomendar a las personas con este diagnóstico? Desde que la persona pueda moverse y hacer ejercicio es muy importante para que esas flemitas no estén quietas. Deben evitar de todos modos exponerse a infectarse más fácil, a humos, a cosas que los vayan a congestionar muchísimo más. También deben hidratarse muy bien, tomar líquido, evitar, como te digo, como el reposo muy completo, porque eso va a hacer que las flemas se peguen más. Si tú dejas en un balde con agua, dejas agua, vas a encontrar que esa agua se infecta y se va a poner fea. Igualmente pasa con las secreciones en los bronquiecitos. Si esas secreciones se quedan ahí quietecitas, se van a infectar. También en ocasiones les colocan el incentivador, que son los aparaticos que conocen los pacientes como las bolitas, unas bolitas que suben y bajan. Eso les ayuda a hacer unas inspiraciones y unas expiraciones más forzadas que va a estar moviendo el árbol bronquial. Los pacientes con bronquiectasias deben cuidarse mucho del famoso sereno, de clima frío, para evitar justamente tener alguna infección respiratoria o algún problema pulmonar. Lo que más, nosotros dentro de los bronquios tenemos unos pelitos que se llaman cilias. Las cilias es el mecanismo que nos ayuda a ir subiendo las flemas como una escobita. Entonces, a veces algunas condiciones como el sereno, mucho frío, mucho humo, pueden hacer que esos pelitos se queden quietecitos. Entonces, lo que hace es que el paciente se congestione más porque va a estar más quietecito esos pelitos y no les ayuda. En los pacientes con bronquiectasias, la tos es una amiga.
que en ocasiones cuando ya es mucha pues es muy incómoda, pero la tos es la única forma como ellos ayudan a que esas flemas salgan. ¿Me recuerdas cómo se llama el aparatico? Flúter. Bueno, me llama la atención eso, porque uno desde el desconocimiento pensaría, si tengo esas flemas dentro de mis pulmones, no necesito estimular el reflejo de la tos se va a presentar por sí sola. Parece que no siempre. No siempre, cuando las secreciones están por allá muy metiditas, hay que ayudarles, porque no alcanza a salir solito con el estímulo de tos que tiene el paciente. Entonces, como te explicaba, a veces hay que nebulizar al paciente para que las secreciones no estén tan pegaditas, hacerle los masajitos si están muy pegaditas, pero si el paciente está aliviado, no tiene infecciones, las flemas no están de color feíto, no tiene fiebre y el paciente está aliviado, él en su vida normal, él puede hacer el flúter, puede hacer ejercicios, sus caminatas y aprender a vivir con la enfermedad y evitar recaer. Incluso hay nebulizadores caseros, que usted se puede hacer la nebulización en casa con el acompañamiento de su especialista para saber qué elemento echarle a esa nebulización, pero se puede, Lina. Algunos pacientes, por la severidad de la enfermedad, ya los médicos indican hacer ciertas cosas en casa. Como tú dices, tiene que ser bajo la instrucción de un médico, tiene que ser con un acompañamiento muy especial y ya hoy por hoy tenemos muchos servicios de salud en casa que permiten que los pacientes no hagan esas cosas solitos, sino que a veces les programen que la terapeuta vaya y les ayude en todo ese proceso. O sea, después de una terapia respiratoria, yo creo que un paciente con bronquiectasias queda como nuevo. Sí, queda tranquilito. Respira mucho más tranquilo, literalmente. Respira mucho más tranquilo. Y a veces a la gente le da sustico las terapias, ¿no? Es doloroso, es no molesto. Debe ser doloroso. No debe ser doloroso. Si se lo hace con un buen especialista, no debe ser doloroso. No debe ser doloroso. Si al paciente le duele, hay que mirar por qué le está doliendo, pero no debe ser una técnica dolorosa. Perfecto. Lina, muchas gracias por estar con nosotros, nada, sobre por todo invitarme. para darle esperanza a las personas que de pronto tengan este diagnóstico, que sientan esa incomodidad, que sepan que las terapias respiratorias también hacen parte bastante importante del tratamiento para las bronquiectasias. Lina Marcela Barrera Ruiz, terapeuta respiratoria. Gracias por venir nuevamente a Sana que Sana. Gracias, Olga. Y nosotros seguimos con más Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos aprendiendo sobre nuestra salud respiratoria. Estamos hablando sobre bronquiectasias. A menudo son causadas por la infección o inflamación una y otra vez de las vías respiratorias. Se pueden presentar al nacer, durante la infancia o surgir durante la vida. Las causas de esta enfermedad pueden ser infección pulmonar grave, inhalar un cuerpo extraño, fibrosis quística, trastornos autoinmunes, enfermedades pulmonares alérgicas. Doctor Diego Miguel, ¿qué es eso de los cuerpos extraños? Bien, se refiere básicamente que hay veces que alguna persona puede, en forma accidental, tragarse un cuerpo extraño. A nosotros nos tocan ver cosas que son inimaginables, huesos de pollo, arvejas, ¿Que se monedas. lo meten por la nariz? La gente se pone a molestar. Es muy común, por ejemplo, ver en las modistas, los sastres, se ponen aquí el alfiler, de pronto accidentalmente hacen así, un hipo, ¡prum!, se fue, y allá nos hemos encontrado un alfiler, en fin. Pedacitos de bolsas de cuando están corriendo, haciendo deporte, y abren la bolsita, y entonces ese pedacito de plástico, se va a dar al pulmón. Esos son cuerpos extraños. Algunos muy visibles, una moneda se ve, una radiografía uno las puede ver. Y existe el antecedente, o sea, la persona es muy clara en decir, pero hay otros que, por ejemplo, se emborrachan o están bajo efectos de drogas y algunas cosas, no se dan cuenta de que se broncoaspiran o tiene un objeto, un cuerpo extraño. O cuando uno se atora comiendo, y de pronto la gente le dice a uno, es que, o uno hace el interrogatorio, él en estos días o algunas semanas atrás se ahogó fuertemente. Sí, sí. Y entonces uno empieza a mirar y puede ser eso. Cuando eso sucede, resulta que ese cuerpo extraño lo que hace es, si este es un bronquio, imagínese un cilindro, se deposita ahí. ¿Qué pasa? Lo obstruye. De aquí para abajo no va a haber nada. Entonces lo que va a haber es una reacción inflamatoria y en ese orden de ideas se dilatan los bronquios. Esas bronquiectasias son localizadas. Eso es una cosa importante. Los cuerpos extraños producen bronquiectasias localizadas.
no como otras enfermedades que son bronquiectasias totalmente difusas en ambos campos pulmonares. Estas son muy localizadas. Perfecto. Doña Jesucita, ahorita hablábamos con Lina, nuestra terapeuta respiratoria, y hablaba de ciertos cuidados que deben tener las personas con bronquiectasias. ¿Usted cómo se cuida además de sus medicamentos? ¿Se cuida del clima frío, si es que es de verdad bien necesario? ¿Se cuida de estar lejos de zonas contaminadas? ¿Cómo se cuida con relación a su enfermedad? Le huyo mucho al humo. Donde veo que hay humo, me retiro. Y bueno, me cuido mucho Del clima sereno. frío, del sereno. Clima frío me se mantiene calma. con esos bucitos tan deliciosos. Me mantengo a toda hora. Y los exacto. ejercicios respiratorios. Y la terapia. ¿Y qué ejercicios Perfecto. respiratorios hace usted que nos puede enseñar? Si se puede. El del, ¿cómo se llama? Flutter. Flotes. Eso es El importante, flotes. que es simplemente Es el soplarlo. principal, sí, Ajá. soplar. ¿Y ese qué te produce cuando lo haces? No, me descanso mucho como de botar, varias que boto. Perfecto. Sí. ¿Qué otros ejercicios haces como para cuidarte tu salud respiratoria? El otro sí fue nuevo, el que me mandó. ¿Qué el fue la terapeuta. espirometría incentiva? Se fue nuevo, ese apenas hace que 15 o 20 días lo estoy haciendo. Con otro aparatico. Con eso de resto, en la medicina. Perfecto. Y eres constante, ya nos dijiste que con la medicina es una paciente 1A, pero con la terapia respiratoria y con ese tipo de ejercicios, con esos dos aparaticos, ¿cuántas veces a la semana o al día lo haces? ¿Cómo lo manejas? En el día, Varias veces. varias veces. Ajá. Yo brego a hacer lo más que pueda. Cuando estoy mis ratos sentada, me pongo No, a a hacer que fuera ejercicio. cierto, si hay soluciones a la mano, hay Claro. que aprovecharlas para tener calidad de vida. Claro, Hay que sí. hacer así de riguroso, hablando de tratamiento. Sí, sí. Yo a los pacientes les procuro ser muy claros. El flotter es una ayuda muy grande. El que mostramos ahorita con la Sí, bolita plateada. como una pipita. Eso es muy importante. Yo se lo enseño a los pacientes que lo hagan por lo menos en la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Por qué? Porque eso usted lo hace en su casa o en un sitio donde usted esté y usted empieza a soplar ahí. Eso sopla y como explicaba ahora Lina, eso produce una vibración y hace que esas flemas se despeguen. Eso lo que tiene por propuesta es generarle tos al paciente y al generarle tos que pueda botar las flemas, expectorar, y eso es una higiene bronquial. Como uno está más tranquilo para expectorar, cualquiera de nosotros cuando nos da gripa, En su pues casita. lo mejor es que uno esté o solito o en la casa y uno ahí tranquilamente puede expectorar o botar sus flemas. Entonces uno puede hacer esa higiene bronquial, por eso le digo, hágalo bien temprano en la mañana para que en el curso, mientras usted va a salir de la casa, pueda hacer lo más que pueda. Entonces así sale a la calle, ya sale sin mucha Limpio. tos y sin muchas flemas, entonces ya no va a estar tan mortificado. Si vuelve a la casa al mediodía, arranque y hágalo para que vuelva y otra vez bote las flemas, y por la noche antes de acostarse. En ese sentido, si uno es estricto, mire las consecuencias, es una buena calidad de vida. Ella misma está diciendo, yo hago mi vida común y corriente, Hasta hago mi vida actividad física, social, su gimnasio. ella va a hacer con sus hijas mercas, sale, hace una vida común y corriente. Como todo en la vida, hay que acostumbrarse a esa nueva rutina y tomar esa rutina no como un tormento, sino como la solución a un diagnóstico. Tenemos varias inquietudes para el doctor Diego Miguel Celis, nuestro neumólogo invitado hoy en Sana que Sana. Buenos días, un paciente con bronquiectasias, portador de VIH, ¿puede curarse con cirugía o con trasplante de pulmón? Ahorita vemos la segunda parte de la pregunta. Muy bien. Una cosa importante. En principio, yo no trabajo en el grupo de trasplantes, pero los pacientes VIH, en principio, para trasplante de pulmón, no son candidatos. Ah, ok. Lo segundo, cuando las bronquiectasias son localizadas en un solo sector, sí pueden ser candidatos a cirugía. O sea, pero estamos hablando de trasplante, no, pero en concreto sí se podría decir que lo que son bronquiectasias localizadas Perfecto. se pueden ir a cirugía. Había una segunda parte de esa pregunta, Brian, please. ¿También será un mito que tienen que mantenerse siempre con tapabocas los pacientes con VIH con ese diagnóstico? No, mire, es muy importante entender lo siguiente, es que
los pacientes, se dice que es sintomático respiratorio aquella persona que tenga una tos y o flemas por más de 2 semanas de evolución. A mí me parece que es una definición muy estricta, porque ¿cuántos hemos tenido una gripa que nos ha durado una tos y una flema más de 2 semanas? Entonces ya nos volvemos sintomáticos respiratorios. Eso Relativo. es relativo y va en el objetivo de perseguir una enfermedad que nosotros tenemos muy frecuente, es tuberculosis. Y en ese sentido, la propuesta es sana, pero también a veces coge más de los que son y entonces los mete a estudiarlos antes de tiempo. Bueno, pero esa no es la discusión. El asunto es que cuando uno es tosedor y botador de flemas, entonces siempre van a pensar en tuberculosis. Y cuando se piensa en tuberculosis, pues por eso hay que pedir vaciloscopia, radiografías. Pero no es una condición estricta que si yo tengo bronquiectasias, debo tener tapabocas. No es una condición estricta. El tapabocas debe ser por condiciones concretas, o porque estoy inmunosuprimido, o porque yo soy un portador que puedo pegarle a alguien con gripa. Eso, si uno tuviera cultura en ese sentido, cuando uno le da gripa, uno debería tener tapabocas para usarlo. Perfecto. Otra inquietud. Buenos días, mi madre tiene 87 años, todas las noches tose y le sale agua por la nariz. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Tos nocturna, son muchas las causas. Reflujo es una causa, asma es otra causa, EPOC es otra causa. Y el que le salga agüita por la nariz seguramente es una rinorrea acuosa que puede ser de origen alérgico o vasomotor. Pues malo no es un problema por los síntomas de la paciente. Perfecto. Muy bien, más adelante seguiremos sacándole tiempecito a estas inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Por ahora vamos con más noticias Sana que Sana. Continuamos, hoy estamos en Sana que Sana hablando sobre bronquiectasias. Síntomas: tos crónica con flema fétida, palidez, fatiga, expectoración con sangre, mal aliento, fiebre baja y sudoración nocturna. Recuerde que usted puede repetir este programa o compartirlo ingresando al canal de YouTube de Televid. Buscan Sana que Sana y ahí encontrarán el despliegue de todos los programas que hemos hecho desde abril del año pasado. Y seguimos con el doctor Diego Miguel Celis, con doña Jesucita. Doctor, hablemos de diagnóstico y tratamiento para las bronquiectasias. Muy bien, muy importante también esto. Porque cuando nosotros pensamos en bronquiectasias, ¿en quién pensamos? Pacientes tosedores y expectoradores crónicos. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos fundamentalmente es, usualmente pedimos una radiografía de pulmones, pero ese no es el método ideal. El método ideal es el TAC de tórax de alta resolución, que fueron los que mostré ahorita en las gráficas. Esa es la forma de hacer el diagnóstico de bronquiectasias hoy por hoy. Perfecto. Una vez hecho el diagnóstico de bronquiectasias, si son localizadas y el paciente no tiene una enfermedad como una fibrosis quística u otras condiciones que hacen que se multipliquen una tras otra, la posibilidad quirúrgica es buena, o sea, es una opción terapéutica. Si no, ya siguen los tratamientos de soporte, como son básicamente las medidas de terapia respiratoria, que son las que son muy importantes, que llamamos nosotros higiene bronquial. Si el paciente tiene un componente de broncoobstructivo, usar inhaladores, en el caso de doña Jesucita ya los usa, y también el uso de algunas formas de tratamientos con algunos antibióticos que no se dan como antibiótico, se da como antiinflamatorio. Ella estaba en ese tratamiento con un tipo de antibiótico que no se utiliza como antibiótico, sino como antiinflamatorio para modular ese fenómeno inflamatorio de las bronquiectasias. Las vacunas, ¿qué papel juegan en este tema, doctor? Muy importante. Todo paciente con bronquiectasias debe ser considerado para vacunación. ¿Contra? Entonces, para antigripal, que se debe hacer anual, y en lo posible vacunación para neumococo. ¿Usted juiciosa se pone sus vacunas? Sí, eso es cada año, doña Jesucita. Cada año. Pero si yo ahora no me la he hecho aplicar, tengo que hacerlo. Este año, la verdad es que este año tuvo un bajoncito y por eso no se ha puesto la vacuna este año, pero está con su vacuna antigripal y la del neumococo, que en personas mayores de 65 años, una sola dosis suficiente. Ya en personas menores sí tiene que ser periódica la vacuna contra el neumococo. ¿Juiciosa con sus vacunas también? Sí. ¿Todos los años? Todos los años. Eso. Sí, claro. Muy bien. Tenemos unas inquietudes en el WhatsApp.
Nos disculpan los que no alcancemos a respondérselas, por favor. ¿Cuáles son los síntomas de bronquiectasias? Mi hijo tiene 10 años, le dan gripas muy seguidas. En 2 meses le han dado 3 y muy fuertes. Muy bien, ya lo hemos dicho una y otra vez. Las bronquiectasias, las manifestaciones son tos y expectoración y cuadros respiratorios, como cuadros gripales. Obviamente que en los niños los cuadros infecciosos son frecuentes, pero si este niño tiene retraso en el crecimiento, las gripas le dan muy fuertes, le dan otitis, le dan un sinusitis y le dan gripas, es un niño que hay que valorar por la posibilidad de que tenga algún cuadro respiratorio diferente. Otra respuesta rapidita, Doc. Mi mamá tiene 84 años, tos permanente y una baba que se ahoga con ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Es bueno que le esté escupiendo o no? Pues si uno tiene flemas hay que escupirlas y botarlas, eso está claro, eso no debe quedar. Pero obviamente que si uno tiene muchas flemas que lo están ahogando, hay algo que no está, no necesariamente de que es respiratorio, puede tener un evento neurológico o un problema en la deglución. Que la revisen a la Sí, madrecita. sí. Un mensajito para nuestros televidentes, si de pronto están pasando por este diagnóstico y diciendo, bruta, se me acabó la calidad de vida, ¿usted qué les dice, doña Jesucita? No, que para adelante, ser bien juiciosos y qué más. Y seguir Y agradecerle a todos, muchas gracias a ustedes. Tan divina usted por venir, doña Jesucita, paciente juiciosa, como deberían serlo todos. Mensajito final, doctor Diego. No, en lo que es básicamente, en el caso de las bronquiectasias, si usted tiene síntomas que son tos y flemas recurrentes, es un sintomático respiratorio, debe consultar al médico. Eso es lo más importante. A doña Jesucita Vargas Ramírez, a toda su familia que está por allí esperándola, al doctor Diego Miguel, muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación y doña Jesucita por aceptar la invitación. Gracias, doctor. Fue con mucho gusto y a ustedes muy el spa, me Sí. sirvió mucho también. Tan divina, se le notó el gusto, hermosa. Nosotros terminamos por hoy Sana que Sana. Recuerden que tenemos estos 2 productos del canal Televid, el cuadro de la bendición del hogar y el tríptico del Papa Francisco, que ustedes pueden solicitar al teléfono que está apareciendo en pantalla. Y nos despedimos por hoy diciéndoles que esta semana es la semana de la promoción de la lactancia materna. Por eso mañana en Sana que Sana vamos a hablar, vamos a aprender de lactancia materna, nutricionista, psicóloga, médica y obviamente los testimonios de varias madres que nos van a contar por qué a nivel físico y emocional es tan importante para nuestros bebés ese alimento que les dan las mamás. Terminamos Sana que Sana, feliz resto de martes a todos ustedes, hasta mañana, chao.